Esta es la longitud de Planck. Es 1 billón de billones de veces más pequeña que un átomo. Y es también el problema más aterrador de toda la física. Porque cuando intentamos descifrar qué ocurre a 10 a la menos 33 centímetros, las leyes de la naturaleza colapsan por completo. El escenario mismo de nuestro universo, el espacio-tiempo, parece disolverse en un caos incontrolable e incomprensible. Décadas de intensa investigación nos han llevado a una espeluznante conclusión. Nuestras mejores teorías sobre la realidad, la mecánica cuántica y la relatividad general nos están fallando dramáticamente. Para adentrarnos en las capas más profundas del cosmos, necesitaremos una física completamente nueva. En este video construiremos el escenario del espacio-tiempo desde sus cimientos. Y luego, veremos que no nos queda más remedio que destruirlo por completo otra vez. Entre las ruinas buscaremos desesperadamente las pistas hacia una teoría cuántica de la gravedad. Durante este viaje fascinante, nos veremos obligados a cuestionar nuestras suposiciones más básicas. ¿Es ese espacio-tiempo una realidad tangible? ¿O solo una ilusión gigantesca? En el nivel más fundamental de la naturaleza, ¿acaso preguntas como dónde y cuándo tienen algún sentido? En 1637, el matemático francés René Descartes imaginó una estructura matemática oculta para el espacio. Inventó la rejilla cartesiana, marcando cada punto del cosmos mediante coordenadas X, Y y Z. Para él, esta red invisible era el telón de fondo de toda nuestra realidad. Décadas más tarde, Isaac Newton describió el tiempo de una forma similar, un elemento absoluto e inamovible del escenario. Pero para Descartes y Newton, el espacio y el tiempo existían de forma totalmente independiente el uno del otro. Sin embargo, en 1905, Albert Einstein irrumpió en la escena con su fascinante teoría de la relatividad especial. La primera gran revelación de Einstein fue brutal: el tiempo es relativo. La medición del tiempo entre dos eventos depende totalmente del movimiento del observador. Esa fue la clave secreta. Debíamos entender el espacio y el tiempo como una sola entidad, el tejido físico de nuestro universo, con 3 dimensiones de espacio y una cuarta de tiempo. Con este alucinante continuo espacio-temporal, Einstein comenzó a obsesionarse con su verdadera forma. Para comprender este modelo matemático, empecemos con una simple rejilla plana. Ahora agreguemos otra más y otra y otra. Al unir todas estas capas, creamos un objeto matemático fascinante llamado variedad. Imaginemos que somos un gato caminando sobre la superficie de esta estructura. De cerca, la red parece totalmente plana, con ejes rectos en todas direcciones. Pero si nos alejamos, descubrimos que la estructura está compuesta por ejes tremendamente curvos. La colosal revelación de Einstein en la relatividad general fue que el espacio-tiempo es una variedad que se dobla y curva en presencia de materia o energía. Y los efectos de esa impactante curvatura producen lo que llamamos gravedad. Para medir esta distorsión, volvamos por un segundo a nuestro espacio plano. Gracias a Pitágoras, sabemos que en un triángulo con lados x e y, la diagonal al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Ahora imaginen hacer ese triángulo ridículamente pequeño, llamando a sus lados de x y de y. La diagonal de ese satisface esta misma fórmula. Pero esto no es más que la distancia entre los extremos de esa diagonal. Así que podemos pensar en esta fórmula como la regla definitiva para medir el espacio bidimensional. Pero, ¿qué ocurre si dibujamos estas coordenadas en una lámina de goma y la estiramos al límite? Seguirán separadas por las mismas marcas, pero su distancia física real habrá cambiado radicalmente. Ahora necesitamos desesperadamente una nueva regla que nos diga cuánto se está deformando y retorciendo nuestra realidad. Contemplen la métrica, la regla definitiva para medir un espacio-tiempo curvo. Einstein llevó este concepto al extremo, revelando cómo se deforma la realidad en nuestro universo cuatridimensional. Para descifrar la geometría cósmica, debemos calcular exactamente dónde y cuánto la materia fuerza al espacio a retorcerse, generando la aterradora fuerza de la gravedad. Así llegamos a la joya de la corona de la relatividad general,
la ecuación de campo de Einstein, el secreto de cómo la materia y la energía moldean el tejido mismo del universo. Este es el tensor de Einstein, la fórmula suprema que describe la curvatura del espacio-tiempo. Depende directamente de la métrica, nuestra regla sagrada para medir el universo en 4 dimensiones. Esta misteriosa sección representa la constante cosmológica, la energía pura e intrínseca oculta en el vacío del espacio. Y aquí tenemos el tensor de energía-impulso. Revela la densidad de energía, la presión y el movimiento de la materia en cada rincón del cosmos. En pocas palabras, nos dice dónde está la materia y qué tan monstruosa es su presencia. Imagina esta ecuación como la materia dictándole al espacio exactamente cómo debe doblarse. En un mundo perfecto, este sería el final absoluto de la física, una teoría perfecta y elegante sobre el espacio y el tiempo. Pero ocultas en los planos de Einstein existen grietas oscuras donde su propia teoría colapsa por completo. En los abismos llamados singularidades, como el instante del Big Bang o el centro de los agujeros negros, la materia se aprieta de forma tan salvaje que el espacio-tiempo se curva hasta el infinito. En la física, cuando encuentras un infinito, es la señal definitiva de que las ecuaciones han saltado por los aires. Así, la relatividad general fracasa estrepitosamente al intentar explicar qué ocurre en semejantes monstruosidades. La teoría de Einstein también es ciega ante el mundo subatómico, donde las partículas son tan diminutas que no curvan el espacio y reinan las extrañas leyes cuánticas. Para resolver los secretos más oscuros de la realidad y saber de qué está hecho el tejido del cosmos, debemos sumergirnos en el abismo cuántico. Bienvenidos al escenario cuántico. En este universo de pura incertidumbre, las partículas subatómicas jamás ocupan un lugar fijo. En su lugar poseen amplitudes. Las amplitudes se parecen a las probabilidades, pero con un giro desquiciante. Son números complejos que pueden anularse entre sí. La mecánica cuántica afirma que para ir de un punto a otro, una partícula recorre multitud de caminos a la vez, cada uno con su propia amplitud. Sumando todas esas posibilidades, obtenemos la amplitud total de esa transición. En este teatro cuántico, la física no describe dónde están las cosas, sino cómo las amplitudes de distintas posibilidades cambian a través del tiempo. Esta evolución la gobierna la legendaria ecuación de Schrödinger. Y entonces, aparece el espeluznante entrelazamiento cuántico. Cuando dos partículas quedan entrelazadas, sus amplitudes quedan encadenadas para siempre. Si mides una sola partícula, el resultado es incierto. Pero al medirla, el estado de la segunda colapsa instantáneamente, quedando su destino totalmente determinado a años luz de distancia. Desde que la ciencia descubrió que la física cuántica es el verdadero lenguaje secreto del cosmos, hemos intentado encajar toda la realidad en sus desquiciadas leyes. El resultado de esta obsesión es la teoría cuántica de campos, una versión aún más potente y refinada de la física. Es el marco definitivo que permite cuantizar cada partícula y fuerza conocida del universo, excepto una, la temible gravedad. En todas las teorías cuánticas de campos, la materia y las fuerzas reposan sobre un escenario rígido, liso y continuo, el espacio-tiempo de la relatividad. Pero para descifrar la gravedad, tenemos que cuantizar el propio escenario. ¿Cómo sostener la física si el suelo debajo de nosotros desaparece? Este es el aterrador dilema de la gravedad cuántica. Nos empuja al abismo absoluto de la realidad, al fin del espacio-tiempo tal como lo conocemos. Observemos lo que ocurre al aplicar la mecánica cuántica directamente al tejido cósmico. Al igual que las partículas, la trama del universo entra en una locura cuántica. No puede permanecer fija, debe existir en una superposición de infinitos estados. Existe una probabilidad real de que el espacio-tiempo comience a desgarrarse, generando una sopa infernal de incertidumbre cuántica, donde pedazos de realidad aparecen y desaparecen de la nada. Todo este caos brutal sucede a la escala de Planck porque allí la gravedad se vuelve puramente cuántica. A distancias tan diminutas, los conceptos de aquí y allí se desvanecen por completo. Cualquier intento de colocar coordenadas pierde todo su sentido. Nuestra estructura geométrica se disuelve en el caos de la incertidumbre cuántica.
Buscando descifrar lo que ocurre a escalas tan extremas, los físicos han construido colosales aceleradores de partículas. Hoy el Gran Colisionador de Hadrones en el CERN explora la física a 10 a la menos 17 centímetros. Pero para observar la longitud de Planck se necesitaría un colisionador 1 trillón de veces más potente, tan gigantesco como la galaxia entera de la Vía Láctea. E incluso si pudiéramos construir semejante monstruo, las colisiones concentrarían tanta energía en una región tan minúscula que el espacio colapsaría al instante en un agujero negro. No existe forma física ni humana de explorar por debajo de esta longitud. Esto sugiere una idea estremecedora. Por debajo de Planck, el espacio-tiempo carece de significado. Algo mucho más profundo y perturbador está ocurriendo aquí. Nos vemos obligados a preguntar, ¿y si el espacio-tiempo no fuera la capa fundamental de la realidad? ¿Y si existiera un nivel físico aún más básico que genera la ilusión del espacio-tiempo? En la década de 1970, Jacob Bekenstein y Stephen Hawking desenterraron una pista reveladora sobre la verdadera naturaleza de la gravedad cuántica. Para comprender el impacto devastador de su hallazgo, primero debemos revisar las leyes de la termodinámica y su origen estadístico. Imaginemos un sistema con cantidades gigantescas de átomos o moléculas y propiedades macroscópicas como la temperatura. La entropía de ese sistema mide el número de combinaciones microscópicas posibles que generan esa misma temperatura visible. Al usar las ecuaciones de la relatividad general para explorar agujeros negros, Bekenstein y Hawking descubrieron que estos objetos actúan como si tuvieran entropía y que la física cuántica los hace emitir radiación con una temperatura bien definida. Pero los agujeros negros tienen que obedecer las leyes de la termodinámica. Por lo tanto, si poseen entropía, tienen que estar formados por componentes primordiales, microestados cuánticos que funcionan como los mismísimos átomos del espacio-tiempo. Normalmente, la entropía de cualquier sistema depende de su volumen, según cuántas formas existan de acomodar sus componentes internos. Sin embargo, Bekenstein y Hawking demostraron que con los agujeros negros ocurre algo insólito. La entropía de un agujero negro es proporcional únicamente a su superficie, al área exacta de su horizonte de sucesos. Es una locura absoluta. Y si pudiéramos conocer cada secreto oculto en el interior de un agujero negro simplemente contando lo que hay en su superficie, ¿cómo es posible que una simple superficie bidimensional guarde el control absoluto de todo un volumen tridimensional? Este misterio perturbador es la pista más deslumbrante jamás descubierta sobre la verdadera naturaleza cuántica del espacio-tiempo. Si un objeto tan colosal como un agujero negro se explica mejor con solo 2 dimensiones, ¿podría nuestro universo entero ser una gigantesca ilusión? En la década de 1990, esta escalofriante incógnita dio origen a una idea revolucionaria, el principio holográfico. Esta alucinante teoría sostiene que el espacio-tiempo es como un holograma projected desde una dimensión inferior en el límite mismo del universo. En este escenario fascinante, todo el tejido de nuestra realidad, la gravedad y el espacio-tiempo emergen directamente de un código cuántico plano. Si el principio holográfico es real, las matemáticas de la gravedad equivaldrían exactamente a la física cuántica en una dimensión menos. Durante décadas, los científicos más brillantes han buscado un diccionario definitivo que conecte estas 2 descripciones paralelas. El hallazgo más impactante hasta la fecha es la llamada dualidad ADS-CFT. Por un lado está la teoría de campo conforme o CFT, un reino cuántico perfectamente entendido que no contiene gravedad. Imaginemos esta CFT en 2 dimensiones espaciales más el tiempo. Por otro lado, existe el espacio anti-de Sitter o ADS, un tipo de universo permitido por la relatividad general que sí tiene gravedad. Imaginemos ahora un espacio ADS con 3 dimensiones espaciales y tiempo. La dualidad ADS-CFT es el puente definitivo que traduce la matemática de ambas teorías. Permite calcular cualquier fenómeno de un mundo usando el lenguaje del otro. Esto significa que el espacio-tiempo emerge literalmente de la dinámica cuántica de menor dimensión. Pero si el espacio-tiempo es emergente, ¿qué proceso cuántico lo está creando? Aquí es donde la dualidad ADS-CFT nos revela un secreto fascinante.
La geometría del espacio-tiempo y las ecuaciones de Einstein emergen del entrelazamiento cuántico, esa misteriosa inseparabilidad entre partículas. Si dos cosas están entrelazadas en una descripción, se conectan físicamente en la otra. En el nivel más profundo de la existencia, el entrelazamiento cuántico podría estar cosiendo el espacio-tiempo punto por punto, creando la geometría de nuestro universo. El entrelazamiento no ocurre dentro del espacio. El entrelazamiento crea el espacio-tiempo. Por debajo de la longitud de Planck es muy posible que este tejido cuántico fluctúe salvajemente. Las conexiones se crean y destruyen todo el tiempo, provocando que la noción misma de distancia deje de existir. Quizás por esta razón es absolutamente imposible medir distancias por debajo de la escala de Planck. El principio holográfico es el avance más gigantesco hacia la teoría definitiva de la gravedad cuántica. Sin embargo, hay un gran enigma. El universo ADS tiene una geometría distinta a la de nuestro propio cosmos. Por eso, aunque la dualidad ADS-CFT sea asombrosa, no es la prueba definitiva de que vivamos en un holograma. Es más bien el modelo definitivo que demuestra cómo la realidad y el espacio-tiempo pueden emerger del puro entrelazamiento cuántico. Para dar el gran salto, debemos llevar esta alucinante teoría al límite. Necesitamos un modelo capaz de explicar nuestro universo, su geometría, sus partículas y el gran misterio de la energía oscura. Lo más impactante sería lograr probar el principio holográfico con experimentos reales. Eso requerirá una genialidad jamás vista. El espacio y el tiempo son los pilares más sagrados e impresionantes de toda la ciencia. Todo nuestro conocimiento sobre la naturaleza depende de ellos. Pero si el espacio y el tiempo son solo una ilusión, ¿qué aterradora realidad ocupa su lugar? Esta es la búsqueda más apasionante para las próximas generaciones. No existe un enigma más profundo ni más deslumbrante por resolver. La mayor aventura de la ciencia acaba de empezar